Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta oportunidad les vamos a enseñar a calcular los factores de coordenadas para un domo de frecuencia 2. ¿Ya? En videos anteriores aprendimos algo sobre la teoría que hay detrás en la formación de estas estructuras en los domos geodésicos. Vimos la teoría, el inicio, cómo se forman a partir de un icosaedro. Luego vimos cómo calcular el factor de coordenadas, ¿cierto?, para la figura más básica. Y ahora vamos a calcular los factores de coordenada para domos de frecuencia 2. Esto significa que tenemos que calcular dos factores de coordenada, no como la vez anterior que era solamente uno, porque en este caso hay dos tipos de aristas que se necesitan para construir un domo de frecuencia 2. Recuerden visitar nuestra página web www.domorama.cl, donde van a poder encontrar mucha información, van a poder ver fotos de cómo se construyen los domos, hay una herramienta que les va a ayudar para sus cálculos, además de algunos diseños de domos que les puede ser de utilidad para sus proyectos. Bien, bueno, vamos a comenzar explicando cómo se calculan los factores de coordenada para un domo de frecuencia 2. Bien, en el video anterior vimos cómo se calculaba la frecuencia, ¿cierto?, para la estructura más básica que se forma a partir del icosaedro, y tomábamos como base un triángulo, que era el triángulo ABC. Y este triángulo tocaba en sus vértices la superficie de la esfera. Bien, ahora, para llevar este triángulo a una frecuencia 2, lo que hacemos es dividir el triángulo en su parte media de la altura y por tanto se nos van a formar 4 triángulos en total, ¿ya? Vamos a llamar a estos nuevos puntos D y E. Por lo tanto, ahora de nuestra figura básica, que era el triángulo ABC, pasamos a subdividir este triángulo llevándolo a una frecuencia 2, ¿ya? Y aparecen los puntos D, E y F. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Como pueden ver en la figura, solamente las aristas los vértices A, B y C tocan la superficie de la esfera. Pero nosotros debemos lograr que los puntos D, E y F también toquen la superficie de la esfera. ¿Bien? Entonces, esto es como si en el fondo pudiésemos empujar desde el origen, desde el centro de la esfera, este punto D hacia afuera y llevarlo hasta que toque la superficie de la esfera, como se ve en la figura a continuación. ¿Ven? Por lo tanto, si yo llevo y proyecto este punto D hasta que toque la superficie de la esfera, voy a obtener el punto que estamos llamando ahora D', E' y F', ¿cierto? Con eso ya hemos logrado, en el fondo, suavizar la curvatura del domo. Recuerden que mientras mayor es la frecuencia, mientras más subdivido este triángulo, ¿cierto?, la curvatura va a ser mucho más suave, ¿ya? Y aquí lo podemos ver gráficamente porque al proyectar el punto D, el punto E y el punto F, ¿cierto?, comenzamos a ver cómo empieza a suavizarse esta curvatura del domo y no es tan recto como era en la figura original del triángulo ABC. ¿Bien? Bien, vamos a comenzar entonces haciendo los cálculos para obtener nuestro primer factor de coordenadas. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver en la figura, ¿cierto?, cómo se proyectó el punto D hasta que tocase la superficie de la esfera, generándose el punto D'. Vamos a tomar esa parte de la figura y la vamos a proyectar acá en el plano. Bien, entonces supongamos que esta es la esfera, la curvatura de la esfera, y nosotros tenemos que aquí está el punto A que intersecta, ¿cierto?, la superficie de la esfera, al igual que el punto B, y vamos a generar estas rectas que llegan hasta el origen, hasta el centro de la
circunferencia que vamos a llamar O. ¿Bien? Ahora, como vemos en la figura, nosotros además teníamos acá un punto medio que surgió de dividir el triángulo en dos, y este punto se llama D, ¿ya? Y este es el punto que nosotros proyectamos hasta que cortase aquí la superficie de la esfera. Y este es el nuevo punto que nosotros llamamos D', ¿cierto? Entonces, aquí se generó una nueva recta de', ¿cierto? A y de', al empujar en el fondo este punto D hasta tocar la superficie de la esfera de'. Y estas son las aristas de los nuevos triángulos, estas que están acá, las que están marcadas en rojo. Entonces yo tengo que buscar el valor de este segmento A de', y con eso voy a encontrar el primer factor de coordenada. Recuerden que todos los ejercicios que estamos realizando asumimos que el radio, ¿cierto? El radio que está acá es igual a 1. ¿Bien? Eso es muy importante tenerlo presente. Bien, vamos a proyectar esta recta que corresponde también al radio, o hasta D' corresponde también al radio, por lo tanto también tiene valor 1, ¿ya? Bien, ¿qué sabemos? Del video anterior, sabemos que el valor del factor de coordenada, es decir, de la arista de la figura base, AB en este caso, el valor de AB es igual a 1,051 4622. Este valor lo obtuvimos en el video anterior. Pueden revisar el video anterior y ahí van a darse cuenta de cómo se obtiene este valor. Bien, por lo tanto, sabemos si AB mide 1,0514, que el segmento AD es igual a AB medios. Por lo tanto, AD es igual a 0,525 7311. Bien, ya tenemos AD, y además sabemos que OA es igual al radio, el segmento OA. Por lo tanto, también sabemos que OA es igual a 1. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Obtener, a través del teorema de Pitágoras, el valor del segmento OD. Ese es nuestro primer paso. Por lo tanto, sabemos que OD al cuadrado es igual a... Sabemos que OA al cuadrado es igual a OD al cuadrado más AD al cuadrado. OA lo conocemos, vale 1 al cuadrado, es igual a OD al cuadrado más AD, lo conocemos también, ¿cierto? 0,525 7311 al cuadrado. Bien, lo que hacemos ahora es despejar estos valores. Nos queda que OD va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 0,525 7311 al cuadrado, todo esto. Bien, buscamos el valor de D, resolvemos, ¿cierto?, esa ecuación, y vamos a llegar a que OD es igual a 0,850650. Bien, ahora tenemos este valor, el valor de OD, este valor, el valor de OD, ¿cierto? Y sabemos además que OD' mide 1.
el valor de OD' es 1, porque es igual al radio, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, nos vamos a cambiar para este lado de la pizarra, que el segmento cortito que está acá, que está en la línea segmentada, es decir, D', es igual a 1, el valor total de este radio, ¿cierto? Menos OD, que lo encontramos, este pedazo de acá. Menos 0,850650. ¿Bien? Por lo tanto, el valor de D' va a ser igual a 0,149349. Bien. Tenemos el valor de D, lo tenemos, está acá, 0,525. Tenemos el valor de D', también lo tenemos. Por lo tanto, ¿podemos buscar el valor de AD'? Sí. ¿Aplicando qué? Aplicando nuevamente el teorema de Pitágoras. Entonces ahora vamos a decir que AD' al cuadrado es igual a D' al cuadrado más AD al cuadrado. Tenemos entonces que AD' es igual a la raíz de 0,9349 al cuadrado más AD 0,5257311 al cuadrado, raíz de esto. Resolvemos el ejercicio y vamos a tener que AD' es igual a 0,54 6533. Y esto que acabamos de realizar es nuestro primer factor de coordenada. Es decir, la medida de esta arista del triángulo, esta medida AD', ¿cierto?, es igual a 0,546533 si es que el radio fuese 1. Recuerden que el factor de coordenada, ¿para qué sirve? Para multiplicarlo por el valor del radio. Y al multiplicar ese factor de coordenada por el valor del radio, obtengo automáticamente el largo de la arista del triángulo que voy a necesitar. En este caso, independiente de cuál sea el radio, si yo multiplico ese radio por este factor de coordenada 0,546533, voy a obtener el valor de esta medida de la arista del triángulo. Por lo tanto, este es mi primer factor de coordenadas para un domo de frecuencia 2. ¿Bien? Ahora vamos a explicar cómo calcular el segundo factor de coordenada para la otra arista de un domo de frecuencia 2. Bien, vamos a calcular entonces el segundo factor de coordenada, ¿cierto?, para este domo de frecuencia 2. Antes vamos a mostrar cómo queda el triángulo, ¿cierto? Cómo quedó el triángulo, para recordar que teníamos el triángulo base, que era el triángulo ABC, ¿cierto? Y nosotros, para llevarlo a frecuencia 2, lo que hicimos fue partirlo acá en la mitad y obtuvimos estos nuevos triángulos, pero también obtuvimos nuevas aristas, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando vamos subdividiendo el triángulo? Vamos obteniendo un domo, ¿cierto?, con una mayor suavidad en su curvatura. Lo pueden ver en esta imagen. Pueden ver aquí cómo tenemos el domo base, con el triángulo básico, ¿cierto?, que se forma desde el icosaedro. Y al lado tenemos un domo de frecuencia 2, que es el que estamos calculando los factores de coordenada. Ahí pueden ver gráficamente cómo se suaviza, es evidente cómo se suaviza la curvatura del domo, ¿ya?
Ahora, veamos esta siguiente figura y utilizamos, ¿cierto?, esta figura para recién calcular el factor de coordenada que correspondía a la arista A de prima, ¿ya? Ahora, tenemos, en el fondo lo que calculamos fue esta arista, ¿ah? Esta arista de acá, porque dijimos que esto iba a pasar a llamarse DEF, pero luego de proyectar en el fondo estos puntos hasta que tocasen la superficie de la esfera, pasaban a llamarse D', E' y F'. Entonces, lo que acabamos de calcular en el fondo es esta arista, que las vamos a llamar, esta va a ser mi arista, la interior van a ser las aristas A, y estas van a ser las aristas B. Bien, ¿ya? Entonces, ahí las diferenciamos. Lo que acabamos de hacer es calcular este factor de coordenada para la arista B. Es decir, podríamos calcular este lado del triángulo, este lado, y así. Pero nos faltan estos factores de coordenadas que corresponden a estas aristas interiores, ¿ya? De estos triángulos, ¿ya? Si se pueden fijar, aquí uno ya va dándose cuenta cómo se empiezan a formar nuevos triángulos cada vez que voy aumentando la frecuencia del domo. Aquí, para la frecuencia 1, para la figura básica, es solo un tipo de triángulo y es un triángulo equilátero, y por eso es un solo factor de coordenada, porque encontrando el valor de una arista es la misma arista para todos los triángulos. Aquí tenemos dos tipos de aristas y si se fijan, además se empiezan a generar dos tipos de triángulos. Un triángulo equilátero, que es el que está adentro, porque todas sus aristas tienen el valor A, pero también se nos forma en triángulos isósceles donde tenemos dos lados iguales, arista B, B, pero hay una arista que es distinta, que es la arista A, ¿ya? Vamos a calcular el factor de coordenada para encontrar nuestro último valor para el cálculo de las aristas, ¿cierto? Que correspondería a este segmento A, que está aquí, ¿ya? Para eso quiero que veamos esta imagen, ¿ya? Que representa de otra forma, desde otra vista, la misma imagen anterior, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer primero, porque vamos a aplicar la ley del coseno para poder encontrar este nuevo factor de coordenada. Nos falta un solo valor y es el valor del segmento DE, ¿ya? Conociéndose ese valor ya podemos aplicar la ley del coseno. Y es relativamente sencillo calcular el valor de E que está ahí, ¿cierto? Porque conocemos el valor de BC, ¿ya? BC es, lo habíamos calculado anteriormente, 1,051, 1,051, 4622. 4622. Ese es el valor de BC. Y resulta que el segmento DE es igual a BC partido por 2. ¿Por qué? Porque el segmento DE es el segmento que corta en la mitad exacta al triángulo, ¿ya? Por lo tanto, corresponde también a la mitad de la base de este triángulo, que es BC, ¿ya? Por lo tanto, DE es igual a 0,525, 7311. 7311. ¿Bien? Ahora, conocemos el valor de DE, que lo pueden ver ahí en la figura, conocemos el valor de OD y también conocemos el valor de OE, que son iguales, ¿ya? Esos valores los habíamos calculado anteriormente y sabemos que tanto OD, que es igual a OE, tienen un valor de 0,85, 06, 50, 80. ¿Bien? Con estos valores podemos aplicar ley del coseno y buscar el valor del ángulo alfa. ¿Bien? Bien, entonces dijimos que íbamos a aplicar ley del coseno y con eso vamos a poder encontrar el valor del ángulo alfa y luego con ese valor del ángulo alfa nos va a permitir encontrar el valor de prima E'. Entonces, vamos a decir que alfa es igual a
coseno a la menos 1, ¿cierto? De Lo siguiente, DE al cuadrado menos OD al cuadrado menos OE al cuadrado. todo esto está dividido por 2 por OD por OE. ¿Bien? resolvemos esto Y vamos a llegar a que alfa tiene un valor de 36 grados. bien. Entonces, ya conocemos el valor de el ángulo alfa y que nos falta encontrar en relación al valor del ángulo alfa, encontrar el valor del segmento d'E'. Y para eso vamos a utilizar una fórmula que ya hemos utilizado en videos anteriores y que dice que El factor de coordenadas es igual a 2 por el seno del ángulo opuesto del segmento, dividido por 2. por lo tanto vamos a tener que El factor de coordenadas es igual a 2 veces el seno de 36 dividido por 2. Resolvemos y el valor del factor de coordenadas es 0,61 80 33 99. bien. Y con eso hemos encontrado El nuevo valor del factor de coordenadas que nos faltaba, que era el segmento de prima, que representa en el fondo la lista A del triángulo. Bien, entonces, resumiendo, hemos encontrado, vamos a borrar acá, hemos encontrado los dos factores de coordenada necesarios para construir las aristas y luego los triángulos que pueden formar un domo de frecuencia 2. Tenemos que factor de coordenada de A es igual a 0,6180 80 33 99, 0,61 80 33 99, y el factor de coordenadas de B es igual a 54 65, 0,54 65 3305. 3305. ¿Bien? Bien, entonces tenemos el factor de coordenadas de la arista para encontrar el valor de la arista A y el factor de coordenadas para encontrar el valor de la arista B. ¿Ya? Es decir, si yo quiero construir un domo de frecuencia 2, debo multiplicar el radio del domo que voy a construir, ¿cierto?, por este factor para obtener el valor de la arista A y por este factor para obtener el valor de la arista B. Con eso puedo construir los dos tipos de triángulos necesarios para construir un domo de frecuencia 2. Recuerden que toda esta información está en el manual gratuito que se puede descargar desde nuestra página web www.domorama.cl. Recuerden visitar la página y van a encontrar mucha información. El manual, también hay una herramienta que hace todos estos cálculos de manera automática, ya con solo ustedes ingresar el valor del radio del domo que quieren construir y elegir la frecuencia, van a obtener todas las medidas necesarias para construir sus triángulos y también con los patrones para construir su domo. Bien. Visítenos, también estamos en redes sociales, en Instagram y en Pinterest. Espero que les haya gustado el video y que les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, chao.